parte tiroidea, todos los ejes hipofisiarios tienen un componente denominado de retroalimentación o de feedback, y ya lo voy a explicar. Este eje comienza también en el hipotálamo, continúa en la hipófisis y finalmente en la corteza suprarrenal o corteza adrenal. A nivel del hipotálamo se produce principalmente una hormona que es la reguladora del eje. Esta hormona reguladora del eje se denomina hormona liberadora de corticotropina, que también la llaman hormona liberadora de ACTH. ACTH significa en inglés hormona adrenocorticotropa. Entonces nosotros generalmente hablamos principalmente de la corticotropina para hacer referencia a el estímulo producido por la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, en resumen, a nivel hipotalámico se libera inicialmente una hormona que realmente es una hormona liberadora. Esa hormona liberadora se denomina hormona liberadora de corticotropina, que actúa a nivel de la hipófisis anterior para producir la corticotropina o la ACTH. Por lo tanto, esta ACTH u hormona adrenocorticotropa o corticotropina, como quieran llamarla, es la que hace el efecto final a nivel de la corteza suprarrenal para producir principalmente cortisol. Tan de moda hoy en día porque ustedes siguen redes sociales, todo el mundo habla del cortisol y que vamos a medir el cortisol y se van a dar cuenta que la utilidad de la medición del cortisol en la práctica clínica solamente nos sirve para la evaluación de los pacientes que tienen o insuficiencia suprarrenal o aquellos pacientes que tienen un exceso de cortisol producido por algún tipo de tumor que está originando la secreción o de ACTH o de cortisol. Tengan en cuenta que cualquier tipo de eje a nivel hipotálamo, hipófisis y órgano efector tiene esa característica de fenómeno de feedback o de retroalimentación. Por lo tanto, cuando se produce cortisol, la disminución en el valor de cortisol va a originar un incremento en la secreción, bien sea de CRH o de hormona liberadora de corticotropina, o en su defecto en la liberación de ACTH u hormona adrenocorticotropa. Por lo tanto, la elevación o la disminución en la producción de cortisol va a originar un efecto directo sobre la secreción de CRH y de ACTH. A lo largo de esta charla, muchachos, vamos a hablar específicamente de la ACTH y del cortisol. ¿Por qué no hablamos tanto de la CRH o de la hormona liberadora de corticotropina? Primero, porque son muy pocos los laboratorios que lo miden. Segundo, la medición de dicho péptido, dicha hormona, no es tan reproducible y es complejo poderlo medir en los laboratorios. Por ende, hoy vamos a hablar específicamente del cortisol y de la ACTH. Entonces, basado en ello, repito este eje. Empieza a nivel hipotalámico con la secreción de hormona liberadora de corticotropina o de hormona liberadora de ACTH. ACTH significa hormona adrenocorticotropa. A su vez, esta hormona es capaz de estimular a nivel de la hipófisis anterior o de la hipófisis como tal la secreción de ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa. Y adicionalmente, esta liberación del ACTH permite que a nivel de la glándula suprarrenal o glándula adrenal se produzca cortisol, que es el producto final que nos interesa para la charla del día de hoy. Este cortisol tiene la capacidad de originar un efecto de retroalimentación tanto a nivel del hipotálamo como a nivel de la hipófisis. Ya habíamos hablado que es un fenómeno de retroalimentación. Por lo tanto, la disminución en el cortisol tenderá a elevar los valores de ACTH y la elevación del cortisol tenderá a disminuir los valores de ACTH cuando el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal se encuentra indemne o se encuentra completamente funcional. ¿Hay alguna pregunta aquí, muchachos? Bueno, continúo entonces. Si hay alguna pregunta, por favor, pues desbloquean el micrófono porque no tengo forma de ver aquí las manitos levantadas, así que no tengo ningún problema con ello, muchachos, igual para repetir lo que tenga que repetir. Profe, qué pena. Sí. ¿Será que puede repetir la última parte? Es que se me cortó como el audio. ¿Cuál parte? La partecita final que estaba diciendo ahorita cuando el cortisol aumentaba o disminuía el feedback. Ok. Entonces, ten en cuenta que siempre cuando estamos hablando de un fenómeno de feedback, la hormona final, es decir, la hormona
que está al final del eje, siempre va a producir un efecto contrario en sus hormonas que la preceden. En este caso, si el cortisol se eleva, el valor de ACTH baja. Si el valor de cortisol baja, el valor de ACTH tiene que elevarse. Eso cuando existe un eje indemne, es decir, cuando no hay alteraciones a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Eso es lo que significa un fenómeno de feedback o de retroalimentación. Que la hormona final, si se sube o se baja, origina el efecto contrario a nivel hipofisiario. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Dale, Dier. Bien. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de la insuficiencia suprarrenal? Aquí sí vamos a tener que hablar de valores numéricos, muchachos, y pues lo tenemos que hacer de esa forma porque es la manera como se enfoca a los pacientes con insuficiencia suprarrenal. Yo en el examen seguramente les voy a colocar no tanto valores numéricos, sino si eso está en niveles bajos, niveles altos o en zona gris. Ya les voy a explicar qué es eso, para que cuando vayan a originar la respuesta o a marcarla no se vayan a confundir. Miren, cuando uno sospecha una insuficiencia adrenal o una insuficiencia suprarrenal, está haciendo referencia a que el paciente, la capacidad de producción del cortisol está baja. ¿Cómo se caracterizan estos pacientes? Usualmente porque hacen valores de presión arterial muy bajos, niveles de sodio bajos, con potasio elevado. Adicionalmente pueden tener una coloración más oscura de la piel, especialmente a nivel de mucosas y a nivel de los nudillos de las manos o en las diferentes cicatrices si el paciente lo tiene. Es una coloración como café marrón oscuro, característica de estos pacientes. Ahora bien, si uno sospecha una insuficiencia suprarrenal porque el paciente tiene sodio bajo, potasio elevado, un nivel de presión arterial tendiente a la baja e incluso la presencia de hipoglucemia, es decir, bajones en el valor de glucosa por debajo generalmente de 50, uno debería considerar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y cómo se lo pueden preguntar a ustedes en un examen? Porque probablemente un examen los pueden abordar de la siguiente forma. Doctor o doctora, si nosotros sospechamos una insuficiencia suprarrenal en este paciente, ¿usted qué haría? Pues bueno, la respuesta es la siguiente. Lo primero que hay que hacer es evaluar el cortisol en plasma. El cortisol en plasma se mide usualmente entre las 8 y las 9 de la mañana en un paciente que ha tenido un sueño normal la noche previa, ¿vale? Porque si es un paciente que usualmente trasnocha, probablemente la medición del cortisol, o si ha estado trasnochado, no ha ido a dormir, probablemente ese cortisol no sea claramente la sensibilidad ni la especificidad para poder interpretarlo. Entonces, para uno solicitar un nivel de cortisol, le dice al paciente, vea, duerma el día anterior, duerma lo que normalmente duerme, despiértese como usualmente se levante en horas de la mañana y váyase para el laboratorio y entre 8 y 9 de la mañana mídase el valor de cortisol plasmático. Hay tres valores que pueden salir cuando uno se mide un valor de cortisol en plasma, es decir, en sangre aísla el plasma y en ese aislamiento del plasma mide la concentración de cortisol. La primera respuesta o el primer valor es aquel valor que está por debajo de 3. Y aquí hablamos en unas unidades que se denominan microgramos por decilitro. Siempre el nivel de cortisol debería medirse y reportarse de esta forma para poder todos hablar el mismo idioma. Ocasionalmente utilizan otro tipo de unidades, por ejemplo, milimoles por litro, picogramos por mililitro, etcétera. Pero a nivel internacional y nosotros en Colombia, siempre deberíamos reportarlo en microgramos por litro. Entonces, miren, normalmente cuando se mide el nivel de cortisol, usualmente podemos tener tres respuestas, tres valores numéricos. El primero de ellos es cuando está por debajo de 3, el segundo cuando está por encima de 18 y el tercero cuando se encuentra en un valor entre 3 y 18. Entonces, por favor, no se les olvide esos tres valores numéricos porque es la forma como debemos interpretar nosotros los valores de cortisol en un paciente que estamos sospechando una insuficiencia suprarrenal. ¿Qué nos dicen estos valores? Primero, si el valor está por encima de 18, nosotros podemos descartar con una buena sensibilidad y una buena especificidad que el paciente no tiene insuficiencia suprarrenal o insuficiencia adrenal. Por lo tanto, si cualquiera de nosotros se mide mañana un nivel de cortisol, hoy se acostó, durmió, mañana se despertó a las 6 de la mañana,
se van a ayunas al laboratorio y entre 8 y 9 de la mañana se mide el cortisol. Si ese cortisol salió mayor o igual a 18, se excluye la probabilidad que ese paciente tenga insuficiencia suprarrenal y se dice que el funcionamiento del eje córtico-tropo o del eje adrenal se encuentra indemne, es decir, se encuentra completamente normal. ¿Cuál es la segunda opción que nos puede suceder? Y voy a hablar de los extremos inicialmente. Aquel que tiene mayor de 18 microgramos por decilitro, en donde es un paciente normal, es un paciente sano en su eje córtico-tropo, y aquel paciente que tiene por debajo de 3. Entonces, miren, si el paciente tiene menos de 3, nosotros confirmamos la insuficiencia suprarrenal. Esto creo que lo hablamos cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de tiroides y que hablamos de los puntos de cortes en relación a lo que es la sensibilidad y especificidad de una prueba. Por lo tanto, cuando se interpreta un valor de cortisol en sangre, tenemos en cuenta siempre la sensibilidad y la especificidad del método. Repito, si un valor de cortisol basal entre 8 y 9 de la mañana reporta menos de 3 microgramos por decilitro, nosotros podemos asegurar que ese paciente tiene una insuficiencia suprarrenal. Y si está por encima de 18, ese paciente descarta la insuficiencia suprarrenal, es decir, no la tiene. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de los pacientes que nosotros sospechamos con insuficiencia suprarrenal y la gran mayoría de la población general tiene valores entre 3 y 18 microgramos por decilitro. Y esto es lo que se le denomina zona gris en el valor del cortisol, porque ni confirma ni descarta la enfermedad, simplemente se encuentra un valor intermedio. Ese valor intermedio lo han denominado zona gris. Entonces, en primera instancia, si el paciente tiene más de 18 y teníamos una sospecha de insuficiencia adrenal, podemos descartar la enfermedad, no necesitamos hacer más pruebas, le decimos al paciente que el eje corticótropo está completamente sano y ahí cerramos la investigación de ese paciente respecto al funcionamiento de su eje corticotropo. Si el paciente tiene menos de 3, confirmamos la insuficiencia suprarrenal. Y si el paciente tiene entre 3 y 18, es aquel paciente que cae en esa zona gris o en esa zona intermedia que ya les voy a decir qué hay que hacer aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien, ya saben que si van a hacer una pregunta, abran el micrófono, que yo vuelvo a repetir, no tengo inconveniente con eso. Entonces, vamos a enfocarnos en la parte izquierda de la diapositiva. En el paciente que tiene un valor por debajo de 3, en donde de entrada nosotros decimos, este paciente tiene insuficiencia suprarrenal. Voy a devolverme a la diapositiva anterior para mostrar esto. A ver. Ahí. En la diapositiva inicial, habíamos colocado en la parte superior izquierda la secreción de CRH por parte del hipotálamo. En la parte central, la secreción de ACTH por parte de la hipófisis. Y en la parte de abajo a la derecha, la secreción de cortisol por parte de la glándula suprarrenal. Si estamos hablando que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal, es porque el valor de cortisol está bajo y estamos situados en el paciente que tiene un valor por debajo de 3. Si el paciente tiene menos de 3 microgramos por decilitro del cortisol, lo que tenemos que hacer seguidamente es una titulación en sangre de los valores de ACTH. Entonces, por eso, el algoritmo que les estoy mostrando aquí dice lo siguiente. Si nosotros tenemos un valor de ACTH, de cortisol por debajo de 3 y medimos un valor de ACTH, ahí está en la parte inferior izquierda de la diapositiva, tenemos dos posibilidades de respuesta. Un paciente que tenga cortisol bajo, pero con ACTH elevada, que es quizás la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal. A ese tipo de insuficiencia suprarrenal le denominamos insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Por qué? Porque su origen es a nivel de la glándula suprarrenal. Repito, estamos situados en el escenario de aquel paciente que sospechamos una insuficiencia suprarrenal y le medimos un cortisol que el paciente lo hace entre las 8 y las 9 de la mañana. El paciente se realiza el nivel de cortisol, salió por debajo de 3. Confirmamos que existe una insuficiencia suprarrenal. El paso siguiente es saber si esta insuficiencia suprarrenal tiene su origen en la glándula suprarrenal per se o si lo tiene a nivel central, por ejemplo a nivel de la hipófisis. Y por eso medimos los valores de ACTH. Si el nivel de cortisol está menos de 3 y el valor de ACTH está elevado,
nosotros confirmamos ahí que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal primaria. Si por el contrario, el paciente tiene un valor de cortisol por debajo de 3 y esa ACTH, que es el paso a seguir, se encuentra normal o baja, decimos que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal central o secundaria. Es decir, que el problema el paciente lo tiene o a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. La principal causa de una insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, cortisol bajo con ACTH elevada, son los pacientes que tienen daño de la glándula suprarrenal. Primariamente, las principales causas son la infección por VIH, la infección por tuberculosis, hongos, bacterias, sangrados, traumas, etc. Es decir, cualquier condición o noxa que dañe la glándula suprarrenal a nivel bilateral. Recuerden que hay una por encima de cada riñón, por eso se denomina suprarrenal. Si el valor de cortisol es bajo y la CTH está normal o baja, se habla de una insuficiencia suprarrenal secundaria o central. Y la principal causa de insuficiencia suprarrenal central o secundaria son los tumores que se encuentran a nivel del sistema nervioso central que infiltran o comprimen la glándula hipofisiaria o que comprimen o infiltran el hipotálamo y por lo tanto las hormonas efectoras como la CRH y la ACTH no se producen. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? En insuficiencia suprarrenal primaria, ¿alguien no entendió? No tengo problema en volver a repetir. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Juan. Cuando usted habla de un problema ya sea infeccioso o traumático, ¿debe ser a nivel bilateral para que, o sea, debe suceder drásticamente a nivel bilateral o ya puede notarse con afectación de una sola glándula? No, tiene que ser a nivel bilateral y muy buena pregunta, porque normalmente eso es como, ¿puede uno vivir con un solo riñón? La respuesta es sí. ¿Podemos vivir con una glándula suprarrenal? Una sola, sí. Por lo tanto, cuando hablamos de un componente primario, Juan, estamos hablando de que el paciente tiene un daño bilateral suprarrenal. ¿Dónde vemos principalmente eso? A nivel del Cauca. Seguimos siendo un departamento con alta prevalencia de tuberculosis. Que la tuberculosis es capaz de producir calcificación de ambas glándulas suprarrenales. Y esa calcificación, pues obviamente destruye el parénquima de la glándula suprarrenal e induce estos problemas de insuficiencia suprarrenal primario. Lo vemos como una de las principales causas en nuestro medio. Pero a nivel mundial, si tú quitas la tuberculosis como una de las principales causas, puede ser la infección por VIH en el paciente no controlado o que está sin tratamiento farmacológico. El VIH como tal, no solamente de manera directa, sino que a través de las infecciones oportunistas como citomegalovirus, hongos, otras bacterias, infiltran la glándula suprarrenal y producen destrucción directa de ella. Hace más o menos 2 años se nos presentó un paciente en el hospital que estaba anticoagulado con warfarina. Esa anticoagulación del paciente originó un sangrado digestivo y resulta que además del sangrado digestivo, había presentado un sangrado bilateral de ambas glándulas suprarrenales. Este paciente quedó con una insuficiencia suprarrenal primaria de manera permanente. Entonces, el daño tiene que ser bilateral para que se pueda originar la insuficiencia suprarrenal de tipo primario. Entonces, da lugar lo que estás diciendo, Juan. Mientras que la insuficiencia suprarrenal secundaria o central, la principal causa son los tumores. Pero podemos tener pacientes con traumas craneoencefálicos lo suficientemente severos como para producir un efecto directo del trauma sobre la hipófisis o sobre el hipotálamo y originar una disminución significativa en la producción o de CRH o de ACTH. Los ataques cerebrovasculares hemorrágicos, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas cerebrales que producen sangrados extensos pueden infiltrar la hipófisis y producir ese daño. Hay un síndrome que se llama síndrome de Sheehan, que es un tipo de sangrado hipofisiario que se produce en la mujer en embarazo. Ese tipo de cambios a nivel de la presión y sangrado hipofisiario puede inducir también el daño de las células que producen ACTH o que producen CRH en la hipófisis o en el hipotálamo respectivamente.
Entonces, claramente, cuando estamos hablando de un componente central, estamos hablando que el problema es o a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. Pero cuando estamos hablando de un problema primario, para que se origine la insuficiencia suprarrenal primaria, tiene que haber un compromiso importante de ambas glándulas suprarrenales para que se pueda producir la disminución significativa en el valor de cortisol. ¿Vale, Juan? Sí, vale, muchas gracias. Vale. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el tercer escenario? Ya hablamos del primero. Paciente con la sospecha, le medimos un nivel de cortisol, está por encima o igual a 18, excluimos de entrada que hay una insuficiencia suprarrenal. Si el paciente tiene menos de 3, confirmamos la insuficiencia suprarrenal y nos vamos a localizar dónde es el problema. Si es a nivel primario, es decir, a nivel de la glándula suprarrenal, de ambas como tal, o a nivel central. Y pedimos un valor de ACTH. Si la ACTH está elevada, es una insuficiencia suprarrenal primaria. Y las principales causas ya las mencionamos: tuberculosis, VIH, infecciones oportunistas, sangrado, traumas abdominales severos, etc. Si el valor de cortisol está bajo y la ACTH está normal o baja, el problema es secundario o central. Y la principal causa son tumores que se encuentran directamente a nivel de la hipófisis y que comprimen las células corticotropas, u otro tipo de tumores que infiltran la hipófisis o la comprimen o infiltran el hipotálamo. Y por eso se denomina de origen secundario o central. ¿Cuál es el tercer escenario al cual nos podemos enfrentar? Cuando el valor está entre 3, pero no alcanza a tocar el valor de 18, es decir, menos de 18. Estos pacientes que se encuentran en ese rango de valores, los catalogamos como pacientes con nivel de cortisol en zona gris o estadios intermedios del cortisol. Esa zona gris del cortisol, cuando se encuentran esos pacientes en esos valores, no nos permite ni confirmar ni descartar la presencia de insuficiencia suprarrenal, pero tampoco nos permite confirmar que el paciente está sano. En esos casos, no solamente basta con medir la CTH, sino que tenemos que hacer una prueba de estimulación. La prueba de estimulación se hace con ACTH, ¿ok? Es una ampollita que se coloca bien sea intramuscular, endovenosa o incluso hasta subcutánea. Generalmente la prueba está determinada para hacerla por vía endovenosa. Se aplica la ampolla del ACTH y se mide nuevamente el valor de ACTH cuando el paciente ya se le aplicó la ampolla. Recuerden que la ampolla es de ACTH. Entonces uno coloca la ampolla y mira el valor de cortisol. Si el nivel de cortisol sube a más de 18, descartamos que el paciente tenga una insuficiencia suprarrenal. Si el valor está por debajo de 18, confirmamos una insuficiencia suprarrenal. Vuelvo a repetir. Tenemos un tercer escenario, pacientes con valores de cortisol basal entre 8 y 9 de la mañana, que apareció, por ejemplo, con 11. Nosotros le decimos al paciente, mire, este valor no me permite confirmar que tengas una insuficiencia suprarrenal, pero tampoco me permite excluirla, o sea, tampoco puedo decir que está sano. Entonces te voy a hacer una prueba con ACTH. Entonces la ACTH viene en ampollas y uno le coloca al paciente la ampolla por vía endovenosa. Se la coloca y mide el cortisol a los 30 minutos y 60 minutos después de haber aplicado la ampolla de ACTH. Si el valor de cortisol a los 30 o a los 60 minutos en cualquiera de los dos tiempos alcanza el valor de 18 o por encima de 18, se descarta que el paciente tenga insuficiencia suprarrenal. ¿Cuál es el otro escenario? Colocamos la ampolla y el paciente, después de la ampolla, el cortisol a los 30 o 60 minutos no fue capaz de alcanzar el valor de 18. Entonces nosotros decimos, este paciente definitivamente tiene una insuficiencia adrenal. Y en ese paciente ya teníamos que haber medido previamente la CTH y el abordaje es exactamente igual. Si la CTH está elevada, significa que el problema del paciente es primario o en la glándula adrenal. Y si el valor de ACTH está normal o bajo, el origen es secundario. Entonces, las pruebas de estimulación con ACTH solamente la haríamos en aquellos casos en los cuales el cortisol se encuentra entre 3 y 18. Si a los 30 a 60 minutos después de la aplicación de la ampolla el cortisol está más de 18, descarto que el paciente tenga alteraciones en el eje corticotropo. Pero si el valor está menos de 18, es una insuficiencia suprarrenal y nos volvemos a
enfocar en el algoritmo que se encuentra en la parte izquierda. Es decir, ahí se mide el valor de ACTH. Si la ACTH está elevada, tiene origen primario la insuficiencia adrenal, y si la ACTH se encuentra normal o baja, el origen es secundario o central. Preguntas aquí, muchachos. Profe, o sea, ¿el ACTH se mediría después del test del estímulo No, con ACTH o antes? tienes que medirlo antes. Buena pregunta. Yo no sé si ahí alcanzan a ver la flechita, sí. Ahí estoy moviendo Sí, una señor. flechita, ¿no la ven? Sí, Sí, señor. bueno, entonces mira, estamos situados aquí. Entonces tenemos al paciente que tiene un valor de cortisol entre 3 y 18. Como esto es una zona gris, yo no puedo ni confirmar la insuficiencia suprarrenal, pero tampoco la puedo descartar. Como tengo este paciente en zona gris, aquí mido un valor de ACTH, lo mido inmediatamente. Como tiene este valor intermedio, yo le digo al paciente, tengo que hacer una prueba de estímulo con ACTH. Se pide la ampolleta, al paciente se le coloca la ampolla por vía endovenosa. Se mide después de los 30 a 60 minutos un valor de cortisol en plasma. Si el cortisol en plasma está por encima de 18, este paciente se descarta la insuficiencia suprarrenal. Pero si por el contrario, después de la ampolla de ACTH, el paciente tiene un cortisol por debajo de 18, yo confirmo la insuficiencia adrenal. Entonces, como ya la confirmo, lo que tengo que hacer es ver dónde es el origen, si es primario o secundario. Entonces, ahí es donde empiezo a mirar cuánto me dio el valor de la ACTH antes de la prueba. Si la ACTH está elevada, es una insuficiencia suprarrenal primaria. Si la ACTH es normal o baja, el origen es central o secundario. Ahora bien, vamos a suponer que, por ejemplo, tú me dices solo el cortisol basal, te dio en 9. Tú dices, este paciente tiene un cortisol en zona gris, pides la ampolleta, le pediste la ACTH, el paciente no se la hizo o el laboratorio no te la confirmó. No importa, haces la prueba con ACTH y miras el cortisol a los 30 y 60 minutos. Si después de los 30 a 60 minutos en cualquiera de las dos medidas te sale más de 18, descarta la insuficiencia suprarrenal. Si el valor te sale menos de 18, tú dices, este paciente tiene una insuficiencia adrenal, tengo que medir una ACTH, pero recuerda de que ya tú le colocaste una ampolla. Si tú quieres medir una ACTH, después que el paciente realizó una prueba con ACTH y tú quieres evaluar la ACTH endógena del paciente, tienes que esperar que por lo menos pasen 7 días. ¿Ok? Si pasaron los 7 días, tú le mides la ACTH y le interpretas de la misma forma. Pero lo ideal es que antes de hacer la prueba con ACTH, el paciente tenga el nivel de cortisol y adicionalmente le hayas medido la ACTH. ¿Sí me hago entender, Edier? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien, muchachos, eso era lo de insuficiencia suprarrenal. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, entonces pasamos al síndrome de Cushing. Miren, si uno va a hablar de cuál es el diagnóstico más difícil que nosotros como internistas y endocrinólogos miramos en el campo clínico, es sin duda el síndrome de Cushing. Porque el síndrome de Cushing, además de que no es fácil diagnosticarlo, desde el punto de vista bioquímico, es compleja la interpretación de las pruebas. Les voy a tratar de ser lo más sencillo posible para que ustedes tengan herramientas, primero de cuándo sospecharlo y segundo de cómo se debe hacer el abordaje. Esta foto que ven ahí en la diapositiva es de una actriz norteamericana muy famosa que 30 años atrás tenía la característica física que se encuentra abajo a la izquierda, una mujer delgada con el rostro que están viendo allí. Y 28 a 30 años después es la paciente que se encuentra al lado derecho. Este tipo de facies es la que se denomina facies en cara de luna llena. Pero pueden ver ustedes el cojinete graso que se encuentra en esta parte de aquí, que se denomina joroba de búfalo. Y pueden encontrar esta fase de crecimiento del cojinete graso arriba de las clavículas que se denomina aumento del cojinete graso supraclavicular. Además pueden ver el cambio de la parte de la grasa submentoniana en la izquierda y el aumento de la grasa submentoniana a nivel de la diapositiva o de la foto del lado derecho. Esta paciente
Durante todo ese lapso de tiempo, le habían documentado la presencia de obesidad, la cual es clara en la foto, pero también le encontraron diabetes, hipertensión, depresión, había tenido previamente acné, estrías, había tenido un par de fracturas a nivel de la columna lumbar y tenía presencia de vello generalizado. Aquí la paciente se había depilado, pero tenía vello facial, especialmente en la parte del labio superior. Esa paciente durante su evolución se realizó una tomografía de abdomen y la tomografía abdominal mostró una masa a nivel de la glándula suprarrenal del lado izquierdo. Miren ustedes la probabilidad dentro de la población, porque seguramente conocen pacientes así, que tienen características de obesidad y que además son hipertensos y que tienen diabetes. La sola presencia de estas tres enfermedades origina que es 6 de cada 100 pacientes que son obesos, hipertensos y diabéticos tienen síndrome de Cushing. Es decir, que cuando tiene que sospechar uno la presencia de síndrome de Cushing, entre más características clínicas tenga un paciente. Por ejemplo, uno puede encontrar pacientes con síndrome de Cushing siendo delgados, sin ser hipertensos, sin ser diabéticos, sin ser depresivos, sin tener acné, sin tener estrías. La respuesta es sí, pero la probabilidad es significativamente baja. En cambio, la probabilidad es significativamente alta cuando los pacientes tienen estas características. Y entre más características clínicas tengan, el riesgo va a ser mayor. Si uno le coloca a este paciente un 6% de riesgo porque es obesa, hipertensa y diabética, cualquiera puede decir que es un porcentaje bajo, pero 6% no es un porcentaje bajo. Estos pacientes deberían ser sometidos a estudios para descartar un síndrome de Cushing. Entonces, por ejemplo, si en algún momento conocen a alguien o ven a alguien, una mujer que viene con acné, que viene con estrías, generalmente estrías grandes de color como púrpura, de color como rojo violáceo, y adicionalmente tiene incremento en el peso corporal de manera acelerada. Le encontraron, por ejemplo, vello facial, vello corporal total, y le encontraron niveles de presión arterial elevada. Ese es un paciente o una paciente a la cual habría que descartarle un síndrome de Cushing. Entonces, la primera pregunta que aparece en la diapositiva es: ¿quién debe ser evaluado o tamizado en la búsqueda de síndrome de Cushing? La respuesta es depende. Y depende de la probabilidad que el paciente tenga estas enfermedades o condiciones de salud. Entre más condiciones de salud tenga un paciente de lo que aparece aquí en esta diapositiva, pues mayor va a ser el riesgo de tener un síndrome de Cushing. Concluyo con esto. Todo paciente adulto con obesidad, con otros factores de riesgo como hipertensión, diabetes, depresión, acné, síndrome ovario poliquístico en las mujeres, estrías, antecedentes de fracturas e hirsutismo, debería descartarse un síndrome de Cushing. Esa es la primera respuesta a la pregunta que dice: ¿quién debe ser tamizado? Este es un diagnóstico que se hace de una manera muy fina, porque no cualquier persona es sometida a diagnóstico de síndrome de Cushing. Y muchas veces nosotros lo podemos detectar en etapas muy tempranas de la enfermedad, como a veces lo encontramos en etapas ya muy tardías en donde las características clínicas son muy evidentes. La segunda pregunta es: ¿qué debemos hacer? Vamos a asumir que tenemos una paciente como la de abajo a la derecha. Entonces dice, bueno, yo quiero descartar un síndrome de Cushing. Eso es lo primero que hay que hacer. La segunda pregunta es: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí les presento las diferentes pruebas que se hacen en el ámbito clínico. Son varias pruebas y nos vamos a enfocar específicamente en las tres que están en color rojo: el cortisol libre en orina de 24 horas, la prueba de supresión con dexametasona y el cortisol en saliva a medianoche. Las otras pruebas tienen una sensibilidad baja y especificidad baja. Por eso nos enfocamos en las que están o las que aparecen en color rojo. Cortisol libre en orina de 24 horas, tiene que ser en orina de 24 horas. La segunda prueba es la prueba de supresión con dexametasona, ya les voy a explicar cómo se hace. Y la tercera es el cortisol en saliva a medianoche. Entonces, ¿cuál es el principio del cortisol libre en orina? Este es un estudio muy interesante en donde comparó pacientes que ya tenían un diagnóstico de síndrome de Cushing
y lo comparó, por ejemplo, con otro tipo de patologías que se encontraban a nivel adrenal o a nivel suprarrenal. En la parte de abajo a la izquierda dice enfermedad de Cushing y lo que aparece en letras rojas son los valores de laboratorio que usualmente se toman en cuenta para decir cuál es el punto de corte superior normal. Y resulta que los valores de punto de corte cambian entre un laboratorio y otro. Entonces, yo les había dicho que podíamos hablar con estas unidades de medida como nanomoles en 24 horas o microgramos en 24 horas. Yo esto no se los voy a preguntar, pero ojo al concepto porque aquí va a salir una pregunta. Vamos a asumir que tenemos una paciente como esta. Entonces decimos, bueno, yo quiero descartar un síndrome de Cushing en esta persona porque tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene unas características clínicas que a mí me parece que tiene un Cushing. Entonces yo le quiero descartar el Cushing. Lo segundo que yo tengo que abordar es qué prueba tengo para poder realizar, en dónde estoy trabajando y miro cuál de las tres pruebas me voy a quedar. Recuerden que vamos a escoger una de las tres o dos o las tres, pero solamente las que están en rojo. El cortisol libre en orina 24 horas, la prueba de supresión con dexametasona y el cortisol en saliva a medianoche. Entonces, si yo tomo el cortisol libre en orina 24 horas, la forma de interpretarlo es lo siguiente. Ese es el valor, este que aparece aquí, por ejemplo, de 40 a 50 o de 110 a 138, esos son los límites superiores que los laboratorios normalmente nos dicen que es un valor normal superior de cortisol. Recuerden que eso es una variable que puede ir de 0 hasta el infinito. Entonces, estos valores que aparecen aquí, este LSN significa límite superior normal, que es lo que acá está en inglés, valor superior normal o porcentaje de valor superior normal. Entonces, yo lo coloqué acá en rojo para hacerme entender un poco más. Algunos laboratorios nos dicen que el valor superior normal es 110, otros nos dicen que es 138, cuando hablamos de nanomol en 24 horas. Los laboratorios que lo reportan en microgramos en 24 horas, algunos nos dicen que el valor superior normal es 40 y otros nos dicen que es 50. Por eso yo coloco aquí ese rango de valores libre en orina 24 horas. Eso es una prueba que tiene una sensibilidad de 45 a 71%. Es decir, la sensibilidad no es tan buena, pero miren la especificidad, tiene una especificidad del 100%. En conclusión, y para no confundirlos, cuando nosotros medimos cortisol libre en orina 24 horas en estos pacientes con síndrome o enfermedad de Cushing, nos sirve cuando el límite superior normal de este cortisol está 3 o más veces por encima de dicho valor. Por ejemplo, si el laboratorio con el cual trabajamos nos dice que el valor superior del cortisol es 50, si yo tengo una paciente como la de la diapositiva, la paciente con obesidad, diabetes, hipertensión, yo tengo una gran especificidad cuando el valor triplica el límite superior normal, es decir, si está en 150 en adelante. Entonces, si me llega esta paciente con esas características, yo lo que tengo en mi laboratorio es forma de medir solo cortisol libre en orina 24 horas, pues lo solicito. La paciente me llega con el cortisol y ese cortisol, por ejemplo, le da 250. Lo primero que hay que mirar es el límite superior del cortisol en orina. Si este laboratorio me dice que es 50 y a la paciente le salió en 250, está 5 veces por encima del límite superior normal y eso me incrementa la especificidad de la prueba. Entonces yo puedo decir con mucha tranquilidad que esta paciente que tiene estas características, a la cual le salió un cortisol en 250 microgramos en 24 horas, yo podría aseverar que tiene un síndrome de Cushing, basado en el nivel de cortisol libre en orina. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿El cortisol aquí no se podría medir en sangre? No, estamos en cortisol en orina, ¿vale? Estamos hablando de la primera prueba, Eddie. Estamos hablando de esta. Cortisol libre en orina. ¿Listo? Eddie. Sí, señor.
Sí, estamos hablando la primera prueba. Mira que hay 3 pruebas. Cortisol libre en orina, la segunda que se llama test de supresión con dexametasona, ese es en sangre, y la tercera cortisol en saliva. Entonces hay 3, no sé, tejidos en los cuales podemos medir en orina, en sangre y en saliva. Estamos en la primera, que es cortisol libre en orina, no estamos hablando de cortisol en sangre. Entonces, si estamos evaluando cortisol en orina porque trabajamos en un sitio en donde solo miden cortisol libre en orina, me sirve siempre y cuando el valor del cortisol, cuando yo quiero diagnosticar un síndrome de Cushing, triplica el límite superior normal. Si lo triplica o lo cuadruplica o lo quintuplica, en esa paciente en particular que estamos hablando, yo puedo decir que sí tiene un hipercortisolismo, es decir, un síndrome de Cushing. ¿Queda claro? Entonces no se me aprendan por favor estos valores, porque estos valores cambian en todos los laboratorios. Entonces yo lo que les puedo colocar en el examen es, llega una paciente de 50 años con obesidad, diabetes, hipertensión, depresión, con estrías a nivel abdominal, múltiples fracturas en los últimos 2 años, con un índice de masa corporal que la clasifica con obesidad grado 2 o grado 3. Tenemos la posibilidad de hacer un cortisol libre en orina. De las 3 pruebas solo puedo hacer una, ¿ok? Entonces hago el cortisol libre en orina porque eso es lo que hace el laboratorio donde nosotros trabajamos. Y ese cortisol libre en orina está 4 veces por encima del valor considerado normal. Entonces yo les coloco, el diagnóstico más probable que tiene esa paciente es un síndrome de Cushing. ¿Sí me hago entender? ¿Preguntas ahí, muchachos? Bien. De acuerdo a la pregunta de Edier, que si aquí pedimos cortisol en sangre, no, ahí estamos hablando de cortisol libre en orina. La segunda prueba es la que se hace en sangre, pero esta es la prueba que se denomina test o prueba de supresión con dexametasona. ¿Cómo se hace la prueba? Hay un medicamento que se llama dexametasona, que uno la puede conseguir en crema, la puede conseguir en ampolletas, la puede conseguir en tabletas. Las tabletas vienen de 0,75 miligramos. ¿Qué hacemos con esto? Básicamente la idea es tratar de colocar un esteroide para que frene el eje corticotropo. Voy a volver a la primera diapositiva. Acá. Estamos en el eje. Vamos a asumir que este paciente produce un nivel de SRH normal, de ACTH normal y tenemos un cortisol que estamos evaluando. Este paciente le estamos planteando un síndrome de Cushing. Resulta que el laboratorio me dice, doctor o doctora, mire que nosotros no hacemos cortisol libre en orina, podemos hacer cortisol en sangre. Entonces lo que se hace no es medir un cortisol basal en sangre. Lo que hacemos es hacer una prueba que se hace con dexametasona. ¿Cuál es la idea? Si yo coloco dexametasona al paciente, la dexametasona es un glucocorticoide. Como esto es un glucocorticoide exógeno, si yo coloco dexametasona, los niveles de cortisol tienen que reducirse bajo condiciones normales. Si cualquiera de ustedes se toma un esteroide o se inyecta un esteroide como hidrocortisona, metilprednisolona o lo toma como prednisolona, metilprednisolona también, dexametasona, etcétera, el valor de cortisol en sangre baja. Porque como es un corticoide exógeno, ese corticoide es capaz de frenar la producción de ACTH. Entonces, la respuesta normal del cuerpo cuando uno se coloca un esteroide exógeno es bajar el valor de cortisol. Basado en esa premisa, ¿cómo se hace la prueba? La prueba se estandarizó con 1 miligramo de dexametasona, mínimo. Entonces, como las tabletas vienen de 0,75 miligramos, la prueba uno le dice al paciente que la haga de la siguiente forma. Le decimos, ¿cuándo puede ir usted al laboratorio a hacerse un cortisol en sangre? Entonces el paciente dice, doctor, doctora, yo puedo ir el lunes a hacerme la prueba. Ok, le dice uno, esta prueba te la vas a hacer entre 8 y 9 de la mañana, ¿vale? La prueba es en sangre. Pero el día anterior tienes que tomarte un medicamento. Entonces hace uno la fórmula, le dice, consigue la dexametasona en tabletas de 0,75 miligramos. Como no vienen tabletas de 1 miligramo, pero hay que darle al menos 1 miligramo al paciente, entonces uno le dice, vea, tómese tableta y media
a las 11 de la noche del día previo a la realización del cortisol en sangre. Es como el paciente nos dijo que si va a hacer la prueba el lunes, uno le dice el domingo, coloca una alarma o coloca la alarma para que te suene el domingo. Ese domingo a las 11 de la noche te tomas una tableta y media de otra de dexametasona. Las tabletas vienen de 0,75 miligramos. Entonces el paciente se toma tableta y media a las 11 de la noche el domingo con agua. Y al otro día, el lunes, se hace la prueba de cortisol en sangre. Entonces la idea, bajo condiciones normales, es que después que uno ingiere un esteroide, bien sea por vía oral o se lo aplica por vía endovenosa, por vía intramuscular, es que el valor de cortisol caiga. Como estamos hablando que el paciente puede tener un síndrome de Cushing, la prueba se hace de la siguiente forma. Se le da la dexametasona al paciente y al otro día se mide el cortisol entre 8 y 9 de la mañana. Lo que tiene que ocurrir en situación normal en cualquiera de nosotros es que ese valor de cortisol que se realiza el paciente en particular, en este ejemplo que estamos poniendo el lunes, si salió en menos de 1,8 microgramos por decilitro, ese paciente se considera que no tiene síndrome de Cushing, ¿vale? Este valor es un valor que se planteó hace años y sigue siendo vigente para uno descartar síndrome de Cushing. Si uno tuviera que escoger la prueba de cortisol libre en orina o la prueba en sangre después de dexametasona, esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad mejor que el cortisol libre en orina. Entonces, esta prueba nos permite descartar la enfermedad cuando después que el paciente ha recibido la dexametasona, el valor de cortisol al día siguiente está por debajo de 1,8 microgramos decilitro. Esa es la respuesta que debe tener cualquier paciente sano. El problema es cuando el paciente no baja el valor de cortisol a menos de 1,8. Entonces, vamos a asumir que el paciente, por ejemplo, el día que se tomó el cortisol, el resultado le salió en 10 o mayor de 10. Este paciente tiene un alto riesgo de tener un síndrome de Cushing porque el cortisol no fue capaz de suprimir. Si el paciente tiene menos de 1,8, descartamos, pero cualquier paciente que tenga valores por encima de 1,8, tendríamos que plantear el diagnóstico de síndrome de Cushing. Esta prueba, en comparación al cortisol libre en orina de 24 horas, tiene una alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque si la prueba es negativa, es decir, el paciente le salió, por ejemplo, en 1 microgramo por decilitro, esa prueba que da un resultado negativo tiene una sensibilidad tan alta que le podemos decir al paciente que no tiene síndrome de Cushing. Vuelvo a explicar. Nos devolvemos a la primera diapositiva. CRH producida por el hipotálamo, ACTH producida por la hipófisis, cortisol producida en la glándula suprarrenal. El cortisol es un esteroide, pero tenemos un montón de esteroides exógenos que hacen el efecto muy parecido al cortisol. Por lo tanto, si yo me aplico o tomo cualquier tipo de corticoide exógeno, como hidrocortisona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, betametasona, deflazacor, cualquiera de ellos es capaz de inhibir la producción de ACTH y por ende el cortisol también tiene que bajar. Por lo tanto, cualquier corticoide exógeno que yo ingiera o me aplique es capaz de bajar el valor de cortisol en sangre, ¿vale? Bajo esa premisa surge el concepto de la prueba con dexametasona cuando queremos descartar un síndrome de Cushing. Y esta prueba sí se hace en sangre. Medimos cortisol en sangre. Pero el cortisol lo medimos o en plasma, pero lo medimos después que el paciente ha ingerido un esteroide exógeno. Ese esteroide es la dexametasona. La prueba está validada para hacerla con 1 miligramo de dexametasona, pero como no tenemos dexametasona de 1 miligramo en Colombia, conseguimos la de 0,75. Entonces le decimos al paciente que se tome 1,5. Da un poquito más de 1 miligramo, pero no importa. Mínimo el paciente debe recibir 1 miligramo de dexametasona. Entonces le explicamos y le decimos al paciente, le decimos, esta dexametasona se la toma el día anterior a la fecha que usted se va a hacer el nivel de cortisol en sangre. Entonces el paciente dice, doctora, yo me la puedo hacer el lunes. Ah, bueno, perfecto. Entonces el domingo a las 11 de la noche te tomas tableta y media de dexametasona. Y el lunes
Te levantas, te vas al laboratorio y entre 8 y 9 de la mañana que te tomen un nivel de cortisol. ¿Cuál es la idea? Que con esa dosis de dexametasona en condiciones normales, el paciente tenga un valor de cortisol en sangre o plasmático por debajo de 1.8 microgramos decilitro. Si está en menos de 1.8, yo le descarto a ese paciente el diagnóstico de síndrome de Cushing, pero también puede haber otro escenario en donde el valor no suprime a menos de 1.8. Entonces, por ejemplo, al paciente le da 4, 5, 11, 20. Si el paciente no suprime el nivel de cortisol, yo a ese paciente le puedo hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿O está claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Juan. Este test que usted dice de administrarle dexametasona, digamos que el paciente no tenga no sé, que su síndrome de Cushing no sea producido por ACTH, sino por moléculas similares a ACTH, también funcionaría la dexametasona, o sea, tendríamos cantidades menores, o sea, como lo que usted dijo, un microgramo por decilitro, ¿se podría dar ese caso? O frente a eso, frente a esos péptidos, no tendría efecto la dexametasona. No, si es un paciente con Cushing verdadero, la prueba nunca te va a dar negativa. Siempre te va a salir por encima de 1.8, ¿vale? Da lugar la pregunta y la entiendo perfectamente, pero siempre que un paciente tenga un síndrome de Cushing producido en cualquier parte del cuerpo donde se esté produciendo cortisol o ACTH, ese paciente el valor de cortisol nunca va a estar bajo, siempre va a estar alto. Y cuando tú haces una prueba de supresión como esta, que es una prueba de carga, es una prueba abrupta, es una prueba brusca, por hacerme entender, uno asume que el paciente cuando está sano, si tú le das la dexametasona, todo paciente sano tiene que suprimir ese cortisol a menos de 1.8. Si tú le das la dexametasona y el paciente te da después de la dexametasona al otro día un valor de cortisol, por ejemplo, en 4, en 5, en 6, tú puedes decir que tiene un síndrome de Cushing. ¿Dónde? Pues no sabemos. Estamos apenas en el diagnóstico, pero ya tú haces el diagnóstico de la enfermedad. Ya la ubicación del síndrome lo vamos a hablar más adelante. Ya vamos a acabar casi, de hecho. Pero la pregunta da lugar y esta prueba es básicamente, nos interesa simplemente para que salga menos de 1.8. La mayor parte de las pruebas que tú vas a hacer con dexametasona van a salir negativas, es decir, menor de 1.8. Y la minoría son los que te van a salir por encima de 1.8 y son los pacientes que después tenemos que mirar en dónde está el problema. Si el problema está en la adrenal o si está, por ejemplo, a nivel de la glándula hipoficiaria o si está en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, esta prueba es una prueba más de descarte que de confirmación. ¿Me hago entender, Juan? Sí, sí, señor, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta con relación a esta prueba? Entonces, miren, nosotros no medimos, cuando medimos el cortisol basal en pacientes con insuficiencia suprarrenal o en el abordaje del paciente con insuficiencia suprarrenal, nos interesa cuando está más de 18 para descartar la enfermedad, cuando está menos de 3 para descartarla, para confirmarla, perdón, la insuficiencia suprarrenal, y hablamos de una zona gris para esos pacientes con insuficiencia suprarrenal. Pero en el paciente con síndrome de Cushing, el valor de cortisol basal no nos sirve para hacer diagnóstico. Y por eso, si ustedes miran redes sociales, como les decía al principio, van a encontrar un montón de personas diciendo, ay, es que te sientes cansado, cansada, es que tienes el cortisol alto. Entonces, mídete el cortisol en sangre. Resulta que el cortisol en sangre le salió en 20. 20 es un valor que está más de 18. Descarte insuficiencia suprarrenal, pero eso no es motivo para hacer diagnóstico de hipercortisolismo, porque no tenemos un valor de cortisol que nos diga en un paciente determinado si eso está alto o no. El valor basal de cortisol no nos permite evaluar estrés en la población. Hay algunos estudios que han intentado hacerlo y resulta que eso no es reproducible. Entonces, cuando uno considera que un paciente tiene un exceso de cortisol, nosotros estamos hablando de un síndrome de Cushing, no estamos hablando de estrés. El estrés no se mide a partir de la evaluación del cortisol en sangre. Entonces, por favor, no midan cortisol en sangre con el propósito de determinar si un paciente tiene estrés. Eso no tiene ninguna razón de ser, no hay ninguna prueba validada
para evaluar el valor de cortisol como marcador biológico o bioquímico de estrés. ¿Ok? Eso, por favor, grábenselo siempre. No existe. De hecho, nosotros intentamos hacer un estudio al respecto y tampoco nos dio. No sirve para hacer diagnóstico de estrés. El estrés se mide de otras formas, pero no a través del valor de cortisol en sangre. Entonces, cuando medimos cortisol en sangre, es cuando estamos situados en el paciente con insuficiencia adrenal para ver si la tiene o si no la tiene o si se encuentra en zona gris. Y en pacientes a los cuales se le hace prueba de dexametasona cuando estamos descartando o confirmando el diagnóstico de un síndrome de Cushing. La tercera prueba para síndrome de Cushing, recuerden que habíamos mostrado estas tres, las que están en rojo. Cortisol libre en orina, que fue esta diapositiva. Les dije que si el paciente recogía la orina 24 horas y teníamos una alta sospecha de Cushing, si el valor estaba 3 veces por encima del límite superior normal, podíamos considerar el diagnóstico de síndrome de Cushing. La segunda prueba es la prueba de supresión con dexametasona de 1 miligramo, que fue esta, ya la expliqué. Y la tercera prueba es el cortisol en saliva de 24 horas. ¿Qué es esta prueba? Nosotros realizamos prueba de cortisol en saliva, la hacíamos hace años allá en la facultad. Creo que hay algo de fonodiología en el segundo o tercer piso, es un saloncito que está por ahí muy cerquita de la oficina de la profe María Virginia Pinzón. Nosotros teníamos ahí la unidad metabólica y la tuvimos varios años hasta que definitivamente por presupuesto tuvimos que cerrarla y hacíamos prueba de cortisol en saliva. ¿Cuál es el origen de la prueba del cortisol salival? Lo primero, nosotros normalmente tenemos un pico de secreción de cortisol cuando nos levantamos, ¿vale? Y ese pico empieza a elevarse como desde las 5 de la mañana, más o menos como hasta las 9 de la mañana, más o menos. A algunos pacientes ese pico le va desapareciendo a las 8, otros se les prolonga un poquito más. Y esa era la razón por la cual algunos recomendaban que la actividad física debería hacerse más bien en horas de la mañana, porque el cortisol estaba un poquito más elevado, porque teóricamente nos daba más energía. Eso es paja, eso es mentira. El ejercicio se puede hacer a cualquier hora del día y no depende del nivel de cortisol. Pero pues eran conceptos que se manejaban hace 20, 30 años y que todavía en algunas partes lo hablan, incluso en los gimnasios. El horario del ejercicio es cualquiera y el ejercicio siempre va a ser rentable para el cuerpo y beneficioso, independientemente de la hora que lo hagamos. Y hay un segundo pico que tenemos de cortisol que se presenta en horas de la tarde. Se presenta más o menos entre las 4 y las 6 de la tarde. El pico que se presenta matinal en horas de la mañana tiene una duración y una magnitud un poquito más alta que la que se presenta en la tarde. Pero a partir de las 6 de la tarde, ese valor de cortisol en condiciones normales empieza a disminuir y se vuelve indetectable a medianoche. Es decir, que si uno midiera un valor de cortisol en sangre a medianoche, casi que no se detecta. Por eso cuando estamos hablando del cortisol basal en insuficiencia adrenal, medimos el cortisol entre 8 y 9 de la mañana. Y cuando estamos haciendo la prueba de supresión con dexametasona, también medimos el cortisol en sangre entre 8 y 9 de la mañana. Pero aquí cambia todo, que aquí el cortisol se mide en saliva y se mide a medianoche. Entonces, el principio del por qué se mide a medianoche es porque a medianoche el cortisol debe ser prácticamente indetectable o se detecta en concentraciones muy bajitas. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Tiene que ir al laboratorio, 11 de la noche, quedarse sentado todo ese rato y a las 12 en punto se le coloca una especie de torunda de algodón en la desembocadura del segundo molar. ¿Por qué? Porque ahí queda el conducto de esteno. Entonces la mayor cantidad de saliva se produce allí, segundo molar superior. Uno coloca la torunda como las que le colocan a uno cuando va a odontología y lo deja durante unos 5 minutos. La idea es que esa torunda de algodón quede completamente empapada. Después que pasaron los 5 minutos, le retira uno al paciente la torunda de algodón y la coloca en una especie de tubo de ensayo y el equipo extrae la saliva y mide el cortisol. Entonces miren ustedes, la sensibilidad y la especificidad del método es la prueba más sensible y específica para poder medir o para poder valorar el estado del cortisol en ese individuo que estamos midiendo. Si nosotros vemos la parte izquierda de la diapositiva, esto está en nanogramo por mililitro. Esto solamente es para hacerlo como ejemplo. Miren el punto de corte. Si yo tengo una paciente como esta,
en donde estoy sospechando un Cushing, porque tiene estas características: obesidad, hipertensión, diabetes, joroba de búfalo, cara de facies de luna llena, de pronto acné, hirsutismo, se fracturó, tal cual el ejemplo que les dije de la paciente. Y esta mujer tiene un valor de cortisol en saliva, por ejemplo, por encima de 3.8, miren la especificidad de la prueba, 100%. Es decir, que esa paciente que tiene una característica clínica muy sugestiva de Cushing, si el valor está por encima de 3.8, yo puedo garantizar que esa mujer tiene un síndrome de Cushing. Vamos a situarnos en la paciente del lado izquierdo. Digamos que esta es una paciente diferente que no tiene Cushing. Si esa paciente no tiene Cushing, pero digamos que el médico tratante dijo, mire, a mí me gustaría descartarle porque tuvo unas fracturas y no le encuentro otra causa para las fracturas. Listo, perfecto. Descartemos un Cushing y nos los mandan o nos mandan a la paciente para que descartemos Cushing. Esta paciente de aquí a la izquierda no tiene características como la de la derecha. Es una paciente delgada, no tiene facies en cara de luna llena, es una paciente que se ve saludable, no se le ve nada raro. Listo, nos la mandan para eso. Le hacemos la prueba de cortisol en saliva. La paciente anterior tenía un valor por encima de 3.8 y con esas características nos da una especificidad del 100%. Pero la segunda paciente, que es la paciente delgada, resulta que me salió el cortisol basal, no sé, en 2.0. Ese 2.0 para esa paciente que no tenía ninguna característica de Cushing, este valor me da una sensibilidad del 100%. Por eso cuando hablamos de sensibilidad y especificidad de las pruebas, depende de las características clínicas del paciente, en este caso de la mujer. La mujer del lado derecho, que hemos hablado a lo largo de toda la clase, la paciente con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, entre más alto tenga el valor de cortisol basal por encima del límite establecido como normal de laboratorio, me incrementa la especificidad del diagnóstico. Mientras que aquella paciente delgada, no hipertensa, no diabética, pero que un médico en particular o un colega quería que nosotros descartáramos la enfermedad, le hacemos el cortisol en saliva. Si sale bajo, este paciente tiene una sensibilidad del 100% y podemos asegurar que no tiene síndrome de Cushing. Es una prueba sencilla de hacer, es barata relativamente, pero es dispendiosa porque hay que hacerla a las 12 de la noche. De hecho, en algunos sitios donde se hace, el paciente se hospitaliza y se queda hospitalizado ese día y a las 12 de la noche las bacteriólogas o los responsables del laboratorio clínico van, hacen la prueba a la cabecera al enfermo, le colocan la torunda especial de algodón a nivel del segundo molar superior, esperan 5 minutos, lo colocan en el tubo de ensayo y corren para el laboratorio. Y esa prueba sale en cuestión de 15 minutos. A los 15 minutos ya tenemos un resultado e interpretamos el resultado en términos de sensibilidad o especificidad dependiendo de las características clínicas del paciente. Preguntas aquí, muchachos. Por favor, estos números no se los vayan a aprender, yo solo se los voy a preguntar. ¿Ok? Preguntas. Es una prueba bonita, fácil de hacer, repito. El problema es que toca hacerlo a medianoche. ¿Alguna pregunta al respecto? Los valores normales los va a dar el laboratorio y a partir de eso se determina. Exactamente, Sarita, tal cual como tú lo estás diciendo. Yo aquí coloco un ejemplo de lo que nosotros sacábamos en nuestro laboratorio. Entonces, en nuestro laboratorio el valor inferior era 2.5 y el valor superior era 3.8. Por lo tanto, si el paciente salía menos de 2.5, descartábamos la enfermedad. Si salía mayor o igual a 3.8, la confirmábamos. El problema era esos pacientes que estaban en este rango de valores. Si el paciente se encontraba entre 2.5 y 3.8, lo que hacíamos era incrementar el rendimiento diagnóstico haciendo esta prueba. Entonces lo citábamos nuevamente, no sé, en cuestión de una semana y le decíamos, vamos a hacerte una pruebita con dexametasona. Si hacíamos la prueba con dexametasona y al otro día el valor de cortisol estaba menos de 1.8, le descartábamos la enfermedad. Si salía por encima de 1.8, le decíamos que tenía síndrome de Cushing. ¿Vale? ¿Vale, Sarita? Okay. Sí. No hacemos esta prueba acá. Son muy pocas partes en Colombia donde se hacen, precisamente por la dificultad que el paciente tiene que llegar una hora antes, 11 de la noche.
A la mayoría de los pacientes no les gusta de mucho, prácticamente se trasnochan y esta prueba toca hacerla en día de semana. Es difícil que esta prueba se haga un sábado o que se haga un domingo. Son limitaciones de la prueba, pero cuando uno va a mirar sensibilidad y especificidad, es la prueba más sensible y específica. Entonces yo, por ejemplo, les puedo preguntar dentro de las 3 pruebas diagnósticas para Cushing, que son estas, ¿cuál de las 3 tiene la mayor sensibilidad y especificidad? Ustedes responden cortisol en saliva a medianoche. ¿Ok? Bueno, esta es la última diapositiva. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros tenemos un paciente en el cual ya consideramos que hay un síndrome de Cushing? Por ejemplo, le hicieron cortisol libre en orina y ese cortisol libre en orina está 4 veces, 5 veces por encima del límite superior normal. Uno dice, mire, este paciente tiene un Cushing. Si hicimos la prueba de dexametasona y el paciente al otro día el nivel de cortisol no bajó a menos de 1.8, sino que por el contrario está en 4, en 5, en 6 o en 7, ese paciente tiene un Cushing. Resulta que le pudimos hacer una prueba de cortisol en saliva a medianoche y ese valor salió por encima del valor superior normal para el laboratorio. Ese paciente tiene un Cushing. Entonces, como tenemos nosotros un eje, este eje nos indica que el síndrome de Cushing puede estar o a nivel de la glándula adrenal o a nivel de la hipófisis. Los tumores o los adenomas que producen CRH a nivel del hipotálamo son extremadamente raros. Por eso el Cushing inicialmente lo clasificamos como Cushing de origen adrenal o de origen central, pero hay una tercera clasificación. Entonces el Cushing inicialmente lo más frecuente son los de origen central, luego los de origen adrenal. Y la tercera probabilidad son los que llamamos síndrome de Cushing ectópico, con EC, ectópico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y la diferenciación? La diferenciación no es tan difícil. Miren cómo se hace. Perdón, aquí. Vamos a asumir que el paciente tenía un nivel de cortisol en saliva elevado. Ustedes dicen, este paciente o esta paciente tiene un Cushing. Ok, ¿dónde va a estar el origen? El 95%, entre el 85 al 95% de los síndromes de Cushing se localizan a nivel de la hipófisis. Y el otro 5 al 15% se pueden localizar o a nivel de la glándula adrenal o a nivel ectópico. ¿Qué hacemos cuando ya confirmamos el diagnóstico de un síndrome de Cushing? Vemos el nivel de ACTH. Si el nivel de ACTH está elevado, este paciente principalmente tiene el tumor o el adenoma a nivel de la hipófisis. Si el valor de ACTH está bajo, el principal problema de este paciente es que o tiene un tumor a nivel de la glándula suprarrenal o un tumor en cualquier parte del cuerpo que es capaz de producir cortisol. Entonces, en la parte izquierda, cuando tenemos valores de cortisol elevado en orina, en saliva o cuando la prueba con dexametasona no suprimió el valor de cortisol, si el valor de ACTH está elevado, generalmente ese paciente tiene el problema a nivel de la hipófisis y lo que hacemos es una resonancia nuclear magnética simple y contrastada de la hipófisis. La pedimos como de hipófisis o silla turca o región celar para hacer alusión de que estamos hablando a la silla turca. Celar es de silla. Si el paciente tiene un cortisol elevado en presencia de una ACTH, la cual está suprimida, generalmente el problema es a nivel de la glándula suprarrenal. Y lo que hacemos es una tomografía axial computarizada, simple y contrastada de abdomen con énfasis en glándula suprarrenal. Entonces pedimos la tomografía de abdomen y colocamos ahí entre paréntesis con énfasis en glándula suprarrenal para que el radiólogo se concentre en ello. ¿Cuáles son los pacientes que tienen generalmente Cushing de origen ectópico? Es decir, que no lo tienen ni en la hipófisis ni en la glándula suprarrenal. Son muy raros esos tumores, son muy agresivos. Los 2 pacientes que hemos tenido con tumores ectópicos hemos podido hacer el diagnóstico cuando el paciente falleció. ¿Por qué? Porque las pruebas son demoradas y nos llegaron cuando el paciente ya había fallecido. Los 2 pacientes son extremadamente agresivos. Se llevan al paciente en cuestión de 2-3 meses desde el momento que empiezan los síntomas.
Cuando los pacientes tienen síntomas o valores de cortisol muy elevados, ojo al concepto, con un nivel de potasio bajo, ese paciente es probable que tenga un Cushing de origen ectópico. Les voy a dejar de tarea por qué los pacientes que tienen síndrome de Cushing severo, el nivel de potasio baja, ¿vale? No lo vayan a buscar en inteligencia artificial, búsquenlo en los libros. Entonces, la pregunta, ¿por qué un paciente con un síndrome de Cushing severo, el valor de potasio se disminuye en sangre? Esos pacientes que tienen síndrome de Cushing severo con hipocalemia, es decir, con potasio bajo, son pacientes que uno sospecha o tiene alta sospecha de que el paciente tiene un Cushing ectópico. Entonces, la pregunta en el parcial seguramente va a ir enfocada en lo siguiente. Paciente con hipercortisolismo, porque tiene un valor de cortisol en orina 24 horas elevado, 5 veces por encima del valor normal, con un valor de ACTH bajo. Ese paciente seguramente el problema es a nivel primario. Entonces me devuelvo acá. Paciente con niveles de cortisol muy elevados, por ejemplo en orina, con ACTH baja, significa que el problema es en la glándula adrenal. Generalmente son tumores o adenomas productores de cortisol. Segundo caso, paciente con niveles de cortisol elevado, con niveles de ACTH elevada. Este paciente, el principal diagnóstico es un síndrome de Cushing de origen en hipófisis. Tercer escenario, paciente con cortisol muy elevado, niveles de ACTH normales o baja, con potasio bajo. La principal causa es un síndrome de Cushing ectópico. El Cushing ectópico hace referencia, repito, a que el paciente el tumor no lo tiene ni a nivel de la glándula adrenal ni a nivel de la hipófisis, sino en cualquier parte del cuerpo. Esos pacientes pueden tener tumores a nivel del mediastino, a nivel de abdomen, a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel pélvico y producen niveles de cortisol muy elevados, ¿vale? Pregunta aquí, muchachos, con esa terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ¿cómo fue que dijo que se llamaba la prueba que se enviaba cuando se sospechaba que era de origen en la hipófisis? Una resonancia. Pides la imagen, que es una resonancia nuclear magnética de silla turca o de hipófisis, da igual, ¿no? Ahora, cuando tú vas a meter los códigos para solicitarla, algunos códigos te aparece como base de cráneo, pero realmente no es base de cráneo. Tienes que pedir resonancia nuclear magnética simple y contrastada de hipófisis o de silla turca o de región celar con S, ¿vale? Ok. Y si la sospecha es un síndrome de Cushing que se encuentra en la glándula suprarrenal, lo que se pide inicialmente es una tomografía de abdomen con énfasis en glándulas suprarrenales para que el radiólogo se concentre precisamente en las glándulas suprarrenales, porque de pronto uno la pide de abdomen y el radiólogo se concentra más en evaluar el hígado, riñones y otras estructuras, pero cuando uno la pide con énfasis en glándulas suprarrenales, hace unos cortes de 1 milímetro para poder ver las glándulas suprarrenales, porque son realmente pequeñas, son del tamaño como de una arveja, de un garbanzo máximo. Entonces hay que hacer cortes muy finos. ¿Preguntas, muchachos? Bien, entonces yo les había prometido las diapositivas, yo se las voy a juntar, les voy a mandar las de diabetes, les envío lo de tiroides y les envío estas, tal cual como están. Y les voy a enviar... con relación a lo de tiroides, le voy a enviar un documento sencillo. En diabetes también les envío un documento sencillo en español para que le peguen una miradita. ¿Cuándo tienen el parcial? ¿Cuándo tienen el parcial, El muchachos? martes, profe. Ok, entonces yo tengo que enviarle esto a más tardar mañana para que le peguen una miradita. Miren, yo voy a sacar unas 5 preguntitas de esto, de lo que vimos hoy, 5 preguntas de tiroides y 5 preguntas de lo de diabetes. Entonces voy a preguntarle los criterios, por ejemplo, de prediabetes, basado en la hemoglobina glicosilada estandarizada, basado en la glucosa pre y poscarga, y el diagnóstico de diabetes basado en el valor de glucosa en ayunas, mayor o igual a 126. Esas son preguntas clásicas. Les voy a preguntar en tiroides qué es el hipotiroidismo subclínico. Entonces les digo, paciente con valor de TSH elevado con T4 libre normal, eso es un hipotiroidismo subclínico.
que tiene una TSH suprimida y T4 libre elevada, es un hipotiroidismo primario. No les voy a manejar valores numéricos, ¿ok? Y lo mismo va a ser aquí. Entonces, por ejemplo, paciente con un nivel de cortisol en plasma que aparece menos de 3 microgramos por decilitro. El diagnóstico principal es pues una insuficiencia suprarrenal. Yo ahí no les voy a colocar si es primaria o central, sino insuficiencia suprarrenal. O les puedo colocar el caso de paciente con cortisol basal menor de 3 microgramos por decilitro con ACTH elevada. El principal diagnóstico es una insuficiencia suprarrenal de origen primario. Esas son las preguntas que voy a hacer. Y con relación a Cushing, que es más complejo, nos vamos a enfocar, por ejemplo, paciente con esta paciente. Pues no les puedo colocar fotos en el parcial, pues les puedo colocar una mujer de 50 años con obesidad, diabetes, hipertensión, depresión, con múltiples fracturas. La remiten para que descartemos un síndrome de Cushing. Usted tiene para realizar un test de supresión con dexametasona con 1 miligramo en la noche. Al día siguiente, el paciente trae un resultado de cortisol que está por encima de 1.8. Su diagnóstico es síndrome de Cushing. Si el valor está menos de 1.8, se descarta síndrome de Cushing. Ese es el tipo de pregunta que vamos a hacer, ¿vale? Pero esos valores numéricos yo, pues obviamente tengo que explicárselos para que sepan de dónde sale la interpretación de los mismos. Nosotros nos enfocamos aquí sí en los valores de referencia que establezcan los diferentes laboratorios. ¿Vale, muchachos? Entonces voy a hacerles el paquetico. Yo más tardar mañana en la tarde les envío un solo paquete con las diapositivas y les envío los 2 documentos para que revisen. Yo creo que en diabetes tengo como una tabla. Entonces en la tablita ahí ustedes repasan los criterios diagnósticos. En tiroides creo que también tengo una tablita para que, y la tengo así, TSH como con flechitas, la T4 con flechitas también para que le peguen una revisadita y lo mismo hacemos con esto, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos? Bueno, entonces dejamos allí, descansen por favor, estudien mucho este fin de semana y espero que se saquen el 5, ¿no? Menos de 5 no. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, gracias. Un Gracias, abrazo. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Un abrazo, profe. que descanse. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.